David King entró en la sala de conferencias de paredes de cristal como si fuera el dueño del lugar, lo cual, técnicamente, todavía creía que era. O al menos eso pensaba. Su traje hecho a medida colgaba perfectamente en su figura delgada, y el sutil clic de sus zapatos pulidos sobre el suelo de mármol anunciaba su llegada con autoridad. Los miembros de la junta dentro de la sala guardaron silencio de inmediato. Sus charlas se desvanecieron como vapor bajo su imponente presencia. David les dio un breve asentimiento, con los labios curvados en una sonrisa ensayada y autosuficiente. «Hagámoslo rápido», anunció David, mirando el elegante reloj de platino que abrazaba su muñeca. «El tiempo es dinero, y hoy tenemos mucho de ambos en juego». Algunos ejecutivos rieron nerviosamente, ansiosos por mantenerse en su lado bueno. Pero Elijah Monroe, sentado tranquilamente al otro extremo de la mesa, no se movió ni un milímetro. Permanecía con las manos cuidadosamente cruzadas frente a él, los hombros relajados, su expresión calmada pero inescrutable, como si no tuviera nada que demostrar. Los agudos ojos azules de David se fijaron brevemente en Elijah, y un destello de irritación apareció. ¿Quién es este tipo otra vez? Ah, claro, algún representante de una startup que intentaba proponer una alianza con la corporación de David. David resistió la tentación de poner los ojos en blanco. Este tipo de reuniones solían ser una pérdida de tiempo. Empresarios de poca monta buscando ayudas. Llegaban con presentaciones llamativas, esperando captar la atención de alguien como David King. Pero David ya sabía cómo terminaría esto. Escucharía al hombre, soportaría su presentación y luego, educada, o no tan educadamente, lo acompañaría a la salida. Al fin y al cabo, ¿qué sabría alguien como él sobre negocios a este nivel? David tomó asiento en la cabecera de la mesa y se recostó, irradiando la confianza de un hombre al que nunca le han dicho no. Con una mano, ajustó el puño de su chaqueta y luego señaló a Elijah con un gesto casual. «Muy bien», dijo David, con un tono lo suficientemente condescendiente como para herir. «Veamos qué tienes». Elijah asintió, su expresión inalterada, y abrió tranquilamente la elegante carpeta de cuero frente a él. Colocó una tableta sobre la mesa y la conectó al proyector con movimientos rápidos y eficientes. Sin gestos innecesarios, sin espectáculo ni teatralidad, solo negocios. Un logo elegante apareció en la pantalla, seguido de gráficos financieros y proyecciones cuidadosamente redactadas. La voz de Elijah era firme, tranquila y precisa mientras comenzaba su presentación. «Gracias por su tiempo, caballeros. Hoy quiero presentarles una oportunidad que no solo beneficiará a su empresa, sino que los posicionará como líderes en el crecimiento sostenible del futuro». David reprimió un bostezo, ya aburrido. «Bla, bla, crecimiento sostenible. Lo he escuchado todo antes, pero había algo en la actitud de Elijah que lo inquietaba. El hombre estaba demasiado tranquilo, demasiado compuesto. No sudaba, no intentaba impresionar a nadie. Elijah hablaba como si perteneciera a ese lugar, y eso irritaba a David. 5 minutos después de iniciada la presentación, David se inclinó hacia adelante, apoyando el codo sobre la mesa. Golpeó un bolígrafo perezosamente contra la superficie lisa, con una sonrisa burlona. «Entonces, déjame ver si entendí bien», interrumpió David, cortando a Elijah a mitad de frase. «¿Estás diciendo que tu pequeña empresa de alguna manera va a transformar nuestro negocio? Eso es una propuesta audaz». Algunos de los otros ejecutivos rieron, aunque su risa estaba teñida de incomodidad. Elijah permaneció imperturbable. Asintió cortésmente y con moderación. «Entiendo que pueda parecer ambicioso», dijo Elijah con calma, «pero los números hablan por sí mismos». La sonrisa de David se amplió. «La ambición es una cosa, señor Monroe. La realidad es otra. Y la realidad es que empresas como la suya generalmente no llegan tan lejos». Un silencio se extendió por la sala.
La ofensa no fue sutil. Fue una puñalada afilada, disfrazada en lenguaje corporativo. Un hombre menos experimentado podría haberse inmutado, pero Elijah simplemente sonrió. «Es cierto», replicó Elijah con suavidad. «Pero los tiempos cambian, señor King, y las empresas que no se adaptan a menudo se quedan atrás». El sutil reproche fue entregado con una precisión tan calmada que tomó un momento para que el peso de las palabras cayera. La sonrisa de David vaciló por una fracción de segundo, pero rápidamente se recuperó, enmascarando su irritación con un encogimiento de hombros despreocupado. «Perspectiva interesante», dijo David con frialdad, aunque su mandíbula se tensó. «Veamos si tus números son tan audaces como tus palabras». Elijah pasó a la siguiente diapositiva, revelando una serie de proyecciones que hicieron que incluso los ejecutivos más escépticos se enderezaran un poco en sus asientos. Habló con confianza, describiendo los beneficios de la alianza propuesta, sin una sola palabra desperdiciada. David odiaba cada segundo. ¿Quién se cree este tipo que es? Los otros ejecutivos comenzaron a murmurar entre ellos, claramente impresionados con la propuesta de Elijah. Incluso el segundo al mando de David, Sam, asintió ligeramente en aprobación. David sintió una oleada de irritación. No estaba acostumbrado a perder el control de la sala. «Entonces», interrumpió David de nuevo, esta vez con un tono más cortante, «¿qué te hace pensar que tu operación merece estar en esta mesa? Seamos honestos, ¿no crees que estás un poco fuera de tu liga aquí?» Otra risa nerviosa recorrió la sala, pero Elijah no se inmutó. «Con todo respeto, señor King», dijo Elijah, «creo que los números hablan por sí mismos. Y, si me permite añadir, esto no es solo una propuesta, es una oportunidad». David arqueó una ceja. «¿Oportunidad para quién? ¿Para ti? ¿O para nosotros?» Los ojos de Elijah se clavaron en los de David, tranquilos e inquebrantables. «Para ambos». La tensión en la sala era casi palpable ahora. David podía sentirla presionándolo, densa y sofocante. Pero Elijah permanecía imperturbable, sentado tan quieto como una roca, exudando una confianza silenciosa. David se reclinó en su silla, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Bueno, señor Monroe», dijo, cargando de sarcasmo cada palabra. «Creo que ya hemos escuchado suficiente». Elijah asintió. «Me lo imaginaba». Con una calma deliberada, Elijah sacó de su maletín una carpeta negra y elegante. La deslizó por la mesa hacia David, quien la observó con recelo. «¿Qué es esto?», preguntó David, con irritación en la voz. La sonrisa de Elijah era pequeña pero intencionada. «Solo algo de información adicional. Creo que lo encontrará esclarecedor». David miró la carpeta, con su curiosidad despertada a pesar de sí mismo. La tomó lentamente, la abrió, y su sonrisa desapareció en un instante. Sus ojos se abrieron de par en par mientras escaneaba el contenido. Página tras página, documento tras documento. Y todos contaban la misma historia. Elijah Monroe no era solo un empresario. Era el accionista mayoritario de la empresa de David. El corazón de David latía con fuerza en su pecho mientras miraba los papeles frente a él. El texto en negrita de la primera página confirmaba lo impensable. Elijah Monroe, accionista mayoritario. Sus dedos temblaron ligeramente mientras pasaba las páginas, tratando de entender cómo esto había sucedido bajo su radar. Era imposible. ¿Cómo podía ser real? La sala quedó en silencio. Todos los ejecutivos congelados en sus lugares. Algunos se removieron incómodos en sus asientos, intercambiando miradas de incredulidad. Nadie se atrevió a hablar, esperando a que David rompiera el silencio. Pero por primera vez en su vida, David King estaba sin palabras. Cerró la carpeta lentamente, tragándose el nudo que se formaba en su garganta. «Esto debe ser algún tipo de error». Elijah permaneció perfectamente compuesto, con las manos descansando tranquilamente sobre la mesa.
No es un error, señor King. He estado adquiriendo acciones durante los últimos 3 años a través de varias firmas de inversión. Fue estratégico, intencional, y ahora controlo la mayoría. El estómago de David se revolvió mientras el peso de las palabras de Elijah se hundía en él. Esto no era solo una propuesta fallida, era una adquisición hostil, y había caminado directo hacia ella sin darse cuenta. David se inclinó hacia adelante, aferrándose al borde de la mesa como un hombre aferrándose al último vestigio de control que le quedaba. ¿Cómo nadie supo de esto?, balbuceó, mirando desesperado a los otros ejecutivos, buscando a alguien que explicara cómo esta pesadilla había pasado inadvertida. Elijah respondió con una precisión calmada. «Porque no prestaste atención. No me viste como una amenaza, y por eso fue fácil». La boca de David se secó. Odiaba la forma en que Elijah le hablaba, no con arrogancia, sino con una certeza tranquila. Era la voz de alguien que sabía que ya había ganado. Los ojos de David recorrieron a sus ejecutivos, esperando apoyo, pero sus expresiones le dijeron todo lo que necesitaba saber. No lo respaldarían. Estaban tan sorprendidos como él, y algunos incluso parecían aliviados. David enderezó los hombros, obligándose a sentarse erguido en su silla. «De acuerdo», dijo, intentando sonar calmado aunque por dentro estaba hecho un nudo. «Ya hiciste tu jugada. ¿Y ahora qué? ¿Crees que puedes simplemente entrar aquí y tomar el control de mi empresa?» Elijah no se inmutó. «Ya no es tu empresa, ahora es nuestra». La mandíbula de David se tensó. Podía sentir el suelo desmoronándose bajo sus pies, pero no estaba listo para rendirse aún. «Podemos arreglar esto», dijo rápidamente. «No necesitamos hacerlo público. Podemos negociar algo». «No hay negociación, David». La voz de Elijah era firme pero final. «Esto no se trata de llegar a un acuerdo. Se trata de hacer las cosas bien». El pulso de David se aceleró. ¿Hacer las cosas bien? Las palabras le golpearon como una bofetada en la cara. David se sentía como un animal atrapado, su mente girando mientras buscaba una salida. Sabía lo que sucedería si esto se hacía público. Su reputación sería destruida. Los medios lo pintarían como un líder arrogante y anticuado, sorprendido por un empresario brillante al que había subestimado. Su mirada volvió a Elijah. El hombre sentado frente a él estaba tranquilo, sereno y completamente en control. David comprendió, con un horror creciente, que no solo estaba lidiando con un empresario astuto, sino con alguien que había planeado cada paso de esto meticulosamente. «No quieres hacer esto», murmuró David, con voz baja. «No tienes idea del tipo de reacción que recibirás». Elijah entrecerró ligeramente los ojos, pero su expresión permaneció tranquila. «No le temo a las repercusiones. He enfrentado cosas peores toda mi vida. Esto no se trata de venganza, señor King. Se trata de liderazgo, y pienso mostrarle lo que es el verdadero liderazgo». Los otros ejecutivos se inclinaban hacia adelante en sus asientos, esperando el golpe final. Pero en lugar de emitir un ultimátum, Elijah se inclinó hacia adelante, apoyando los brazos sobre la mesa. «Le estoy dando una opción», dijo en voz baja. «Puede renunciar con dignidad o quedarse. Pero si se queda, lo hará bajo mi liderazgo». David parpadeó, atónito. «¿Quieres que me quede?» «Sí», respondió Elijah, «porque el verdadero trabajo no se trata solo de tomar el control, sino de transformarlo. Y si está dispuesto a cambiar, creo que todavía hay un lugar para usted aquí». David lo miró fijamente, sin palabras. Elijah no estaba pidiendo poder, estaba ofreciendo redención. Era lo último que David había esperado, y lo dejó sintiéndose más vulnerable que nunca. La mente de David trabajaba a toda velocidad. Podía irse ahora, salvar lo poco que le quedaba de orgullo y desaparecer en el anonimato. O podía quedarse y enfrentar el desafío más difícil de su vida. La sala permaneció en silencio, todas las miradas sobre David, esperando su respuesta.
Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras se daba cuenta de que, por primera vez en su vida, la decisión no era suya, era de Elijah. Y con eso, el capítulo termina, dejando al lector al borde del asiento, ansioso por descubrir qué elegirá David. David permaneció inmóvil, sintiendo el peso de la decisión presionarlo como un torno. Sus instintos le decían que se levantara, preservara lo poco que le quedaba de dignidad y buscara otra forma de recuperar el control, algún vacío legal, alguna maniobra. Pero en el fondo sabía que Elijah lo había superado en cada movimiento. No había una salida rápida de esta situación. Los otros ejecutivos estaban en tenso silencio, esperando la respuesta de David. Escaneó sus rostros, esperando encontrar a alguien, cualquiera, que le ofreciera un salvavidas. Pero sus expresiones le decían todo. Ya estaban cambiando su lealtad hacia Elijah. David apretó los puños, la frustración y la humillación ardiendo en su pecho. Durante años, él había sido quien estaba a cargo, el hombre con todas las respuestas. Ahora, en el lapso de una sola reunión, todo le había sido arrebatado. «Me quedaré», dijo David finalmente, las palabras amargas en su lengua. Se sintió como tragar vidrios. «Pero no creas ni por un segundo que estoy feliz con esto». La mirada tranquila de Elijah no titubeó. «No necesito que esté feliz con esto, David. Solo necesito que esté dispuesto». El día siguiente fue el primero en la vida de David en el que no era el hombre más poderoso en la sala. Se sentó en su oficina de esquina, mirando el horizonte de la ciudad a través de las ventanas de piso a techo. La misma vista que antes encontraba emocionante, ahora le resultaba asfixiante. La primera directiva de Elijah llegó puntualmente a las 8 a.m., una reunión de liderazgo programada, una que David ya no dirigiría, sino simplemente asistiría. El correo era breve y directo. Agenda: reforma de la empresa y prácticas de liderazgo inclusivo. Presidente: Elijah Monroe. David bufó al leer las palabras. Liderazgo inclusivo. Qué broma, pensó amargamente, pero no tenía otra opción. Había aceptado quedarse, y ahora tenía que seguir el juego o arriesgarse a una humillación total si Elijah lo exponía públicamente. David entró en la sala de juntas, un lugar donde siempre había comandado respeto, pero ahora se sentía como un extraño. Elijah ya estaba allí, sentado en la cabecera de la mesa, un lugar que David había ocupado durante casi una década. «Buenos días a todos», saludó Elijah cálidamente, haciendo contacto visual con cada ejecutivo. Su tono no era forzado ni exagerado, solo calmado y respetuoso. La atmósfera en la sala era diferente. La tensión que antes dominaba las reuniones de David había desaparecido, reemplazada por un optimismo cauteloso. «Tenemos mucho trabajo por hacer», comenzó Elijah, «pero quiero empezar escuchando sus opiniones sobre dónde hemos fallado. Sin filtros, solo honestidad». David reprimió un gemido. ¿Así es como planea liderar? ¿Siendo amable? Le parecía una tontería. Sin embargo, para su sorpresa, las manos comenzaron a levantarse. Ejecutivos que antes guardaban sus pensamientos para sí mismos, comenzaron a pilablar libremente, criticando políticas antiguas, sugiriendo nuevas direcciones e incluso admitiendo sus propios errores. David se recostó en su asiento, sintiéndose tanto irritado como confundido. Nunca había fomentado este tipo de diálogo abierto. Para él, el liderazgo se trataba de control, no de conversaciones. Elijah se giró hacia David. «¿Qué piensas, David? Has liderado esta empresa durante mucho tiempo. ¿Cuál es tu opinión sobre dónde nos equivocamos?» La mandíbula de David se tensó. Quería explotar, defender su legado. Pero algo en la mirada de Elijah lo detuvo. No era un juicio, sino una expectativa. Después de una larga pausa, David exhaló. «Hemos sido demasiado rígidos», admitió a regañadientes. «Nos aferramos a estrategias antiguas porque funcionaron una vez. Pero supongo que...»
No vimos venir los cambios. Las palabras se sentían ajenas, como si pertenecieran a otra persona. Pero tan pronto como las dijo, una extraña sensación de alivio lo invadió. Elijah asintió, como si la confesión de David fuera exactamente lo que había esperado. Es un buen comienzo. Durante las semanas siguientes, David luchó por adaptarse. El estilo de liderazgo de Elijah no se parecía en nada al suyo. Las decisiones se tomaban colectivamente, las reuniones eran colaborativas y los empleados, incluso los de menor rango, eran animados a expresar sus opiniones. Esto le molestaba a David. Odiaba el caos de todo eso, la imprevisibilidad, la falta de jerarquía. Pero, al mismo tiempo, no podía negar los resultados. La moral estaba mejorando, la productividad estaba aumentando, y por primera vez en años, la empresa parecía tener vida. Aún así, cada paso hacia adelante se sentía como un paso lejos de todo lo que David había construido. No estaba seguro de cuánto más podría soportar. Una tarde, David se encontró sentado solo en la sala de descanso de los empleados, un lugar que nunca se había molestado en visitar antes. Había ido allí para escapar del caos de la oficina durante unos minutos, pero en lugar de eso, se encontró observando a los empleados conversar y reír mientras tomaban café. Por primera vez, David vio a su personal no como engranajes en una máquina, sino como personas reales con ideas, frustraciones y sueños. Y se dio cuenta, con un pinchazo de culpa, de que nunca los había conocido de verdad. Elijah lo encontró allí unos minutos después. «Es diferente cuando los ves como personas, ¿verdad?», preguntó en voz baja, sentándose frente a David. David no respondió, pero las palabras de Elijah se quedaron con él mucho después de que la sala de descanso se vaciara. A pesar del progreso que estaba logrando, los viejos hábitos eran difíciles de romper. Una mañana, durante una tensa reunión estratégica, David reprendió a un empleado joven que sugirió una idea arriesgada pero creativa. «Eso es ridículo», ladró David. «No tenemos tiempo para experimentos infantiles». La sala quedó en silencio. Elijah le dirigió a David una mirada larga y meditada. «Sí tenemos tiempo», dijo Elijah con calma, «y vamos a hacer tiempo». David sintió el familiar surgimiento de ira creciendo, pero algo lo detuvo, la realización de que se estaba aferrando a viejos patrones por miedo, no por lógica. Más tarde ese día, David buscó al empleado al que había reprendido. Pedir disculpas no era algo a lo que estaba acostumbrado, pero forzó las palabras de todos modos. «No debí haber rechazado tu idea», dijo David torpemente. «Era creativa. Sigue pensando así». El joven empleado parecía sorprendido, pero agradecido. «Gracias, señor King», dijo en voz baja. Mientras David se alejaba, sintió algo extraño, algo que no había sentido en años. Era pequeño, pero era real. Orgullo. No en sí mismo, sino en otra persona. Los días se convirtieron en semanas, y David se encontró navegando por el terreno desconocido del estilo de liderazgo de Elijah. Cada instinto le decía que resistiera, que reafirmara el control, que volviera a los viejos hábitos. Pero los resultados de los métodos de Elijah eran cada vez más difíciles de ignorar. La atmósfera de la empresa cambió. Los empleados parecían motivados, comprometidos y, por primera vez en mucho tiempo, genuinamente felices. Las reuniones se convirtieron en espacios dinámicos para la colaboración, no solo en reuniones superficiales donde las decisiones se tomaban de manera vertical. David se sentaba en silencio en estas reuniones, absorbiendo las conversaciones pero luchando por dejar de lado sus formas rígidas. No estaba acostumbrado a compartir el poder, y el proceso se sentía incómodo. Un día, después de una sesión de lluvia de ideas, David se quedó mientras los empleados salían. Elijah estaba junto a la puerta, observando a David con su característica calma. «Lo hiciste bien hoy», dijo Elijah.
David dio un breve asentimiento, pero por dentro, el cumplido se sintió extraño. ¿Hacerlo bien? Ya no estaba seguro de lo que eso significaba. Esa noche, David se encontró despierto, mirando al techo. Durante años, había medido el éxito por los márgenes de ganancia y la cuota de mercado, por cuánto control podía ejercer sobre cada parte de su empresa. Pero ahora, bajo el liderazgo de Elijah, esas medidas parecían vacías. Y no solo era la empresa la que estaba cambiando. También lo era David. Recordó los primeros días de su carrera, cuando era solo otro joven ejecutivo tratando de demostrarse a sí mismo. En aquel entonces, el mundo empresarial le había parecido un campo de batalla. Aprendió rápidamente que la única manera de sobrevivir era dominar, ascender la escalera sin importar a quién pisara en el camino. Pero en algún punto, la supervivencia se había convertido en algo más. Se había convertido en el tipo de líder que solía despreciar, arrogante, desdeñoso y desconectado. Y ahora, por primera vez, se preguntaba si era demasiado tarde para cambiar. Al día siguiente, Elijah le asignó a David una tarea difícil. «Quiero que lideres al equipo en la implementación de la nueva estrategia», dijo Elijah. «Y esta vez, deja que ellos lideren la conversación». David miró a Elijah, atónito. «¿Quieres que yo deje que ellos lideren?» Elijah sonrió. «Exactamente». El estómago de David se revolvió. Una cosa era sentarse y observar durante las reuniones, pero ceder el control a sus empleados era algo completamente distinto. Cuando comenzó la reunión, David se sentó a la cabecera de la mesa, agarrando los bordes de su silla. Uno por uno, los miembros del equipo compartieron sus ideas, discutiendo riesgos y oportunidades con energía y entusiasmo. David luchó contra el impulso de interrumpir, de imponer control. Se mordió la lengua cada vez que quería dirigir la conversación hacia su zona de confort. Y poco a poco, empezó a darse cuenta de algo. Cuanto menos hablaba, más florecía su equipo. La reunión terminó con un plan claro y accionable, uno que David ni siquiera había tenido que orquestar. Cuando los empleados se retiraron, él se quedó sentado, sorprendido por el resultado. Elijah se acercó, colocando una mano sobre el hombro de David. «¿Ves? Liderar no se trata de hacerlo todo uno mismo. Se trata de confiar en que otros estén a la altura». David asintió levemente, aunque de manera renuente. Todavía no estaba del todo cómodo con la idea, pero no podía negar los resultados. Su equipo había hecho algo notable, y por primera vez, se sintió bien no tener todas las respuestas. Esa noche, Elijah invitó a David a cenar en un restaurante tranquilo, cerca de la oficina. Entre vino y conversación, Elijah compartió historias de su propio camino. Cómo había enfrentado incontables rechazos, soportado insultos y luchado por cada oportunidad. «Aprendí por las malas que el éxito no se trata solo de ganar», dijo Elijah. «Se trata de construir algo que perdure, y eso significa empoderar a otros». David escuchó atentamente, dándose cuenta de que las palabras de Elijah contenían una verdad que había evitado durante demasiado tiempo. «No te estoy pidiendo que cambies de la noche a la mañana», continuó Elijah, «pero necesito que seas honesto contigo mismo sobre por qué resistes este cambio. Si quieres crecer, tienes que soltar». El desafío quedó suspendido en el aire entre ellos, tan pesado como el silencio que siguió. A la mañana siguiente, David se sentó en su escritorio, con las palabras de Elijah resonando en su mente. «Si quieres crecer, tienes que soltar». Abrió un correo electrónico de su hermano, uno de sus últimos aliados de su antigua vida. El mensaje era breve pero directo. «Estás cometiendo un error, David. Este nuevo tipo va a arruinar todo lo que construiste. Sal de ahí mientras aún puedas». David miró el mensaje durante un largo momento, sintiendo el tirón de su pasado. Una parte de él quería irse, recuperar el control que había perdido. Pero otra parte, la parte que había comenzado a cambiar, sabía que marcharse sería la salida fácil. Y David King
Nunca había sido de los que toman el camino fácil. Decidido a superar su incomodidad, David se unió a otra reunión con su equipo. Esta vez hizo un esfuerzo consciente por escuchar, por realmente escuchar. Cuando uno de los empleados dudó en compartir una idea, David se sorprendió a sí mismo al animarla. «Adelante», dijo suavemente. «Quiero escucharla». La idea generó una animada discusión, y una vez más, el equipo desarrolló una solución sin que David tuviera que tomar el control. Fue una pequeña victoria, pero se sintió monumental. Por primera vez en años, David sintió que estaba formando parte de algo más grande que él mismo. Después de la reunión, David se sentó en su oficina, reflexionando sobre lo lejos que había llegado en solo unas pocas semanas. No fue fácil. Cambiar nunca lo es, pero por primera vez sintió un atisbo de esperanza. Tal vez, solo tal vez, podría aprender a liderar de manera diferente. Elijah llamó a la puerta, entrando con una pequeña sonrisa. «Hiciste un buen trabajo hoy», dijo. David esbozó una leve sonrisa en respuesta. «Gracias. Estoy intentándolo». «Eso es todo lo que pido», respondió Elijah. Y con eso, David supo que estaba en el camino correcto. Por supuesto, el camino hacia la transformación no fue nada fácil. Todavía hubo momentos en los que David recaía en viejos hábitos, cuando su orgullo lo dominaba y estallaba de frustración. Pero cada vez, Elijah estaba allí para guiarlo de nuevo, no con duras críticas, sino con paciencia y comprensión. «Es un proceso», le recordó Elijah, «y estás progresando». David no estaba seguro de si lo creía aún, pero comenzaba a confiar en que tal vez, solo tal vez, era capaz de convertirse en el líder que siempre había querido ser. Pasaron los meses y los cambios en David, y en la empresa, se volvieron innegables. La cultura tóxica que una vez definió el negocio fue reemplazada por una de colaboración, respeto e innovación. Y a lo largo de todo esto, David descubrió algo que nunca esperó: paz. Ya no sentía la necesidad de controlar todo. Ya no medía el éxito por cuánta poder tenía. En su lugar, encontraba satisfacción al ver a otros tener éxito, al ser parte de un equipo, en lugar de estar por encima de él. Por primera vez en mucho tiempo, David King se sintió verdaderamente vivo. La transformación de David no fue fácil, pero a medida que pasaban los meses, se sintió más cómodo en su nuevo rol. Sus relaciones con sus empleados se profundizaron, y la empresa prosperó bajo el entorno colaborativo que Elijah había fomentado. Entonces, un día, ocurrió algo inesperado. Durante un evento público para promover la nueva iniciativa de diversidad de la empresa, David vio una cara familiar en la multitud: Jake, su hermano distanciado. Jake había sido uno de los últimos aliados de David de su vida anterior, el que le había advertido sobre resistir el liderazgo de Elijah. Al verlo ahora, parado en el borde del evento con un ceño fruncido, el estómago de David se retorció de incomodidad. «¿Jake?», llamó David acercándose a él. Jake cruzó los brazos, su expresión endurecida. «Entonces, es cierto», dijo amargamente. «Te has vuelto blando». David exhaló lentamente, resistiendo el viejo impulso de discutir. «He cambiado, Jake, y es para mejor». Jake se burló. «¿Mejor para quién? Vendiste tu alma, David. Dejaste que él te quitara todo». «No», respondió David con firmeza. «No perdí nada. Gané algo que nunca supe que necesitaba». Jake sacudió la cabeza con incredulidad. «Esto no eres tú, hermano. Siempre fuiste el que estaba a cargo, el que tomaba las decisiones. Ahora trabajas para un tipo que...» David lo interrumpió. «Que me enseñó a ser un mejor líder, que me mostró lo que significa construir algo que perdure». Los ojos de Jake se entrecerraron. «¿De verdad lo crees?». David asintió. «Sí, lo creo, y no voy a regresar a como era antes». Por un momento, Jake parecía querer seguir discutiendo, pero luego sacudió la cabeza, su rostro retorcido de decepción.
Has cambiado, David. Ya ni sé quién eres. David sonrió suavemente. Ahora sé quién soy, y eso es suficiente. No mucho después de la reunión con su hermano, ocurrió una crisis en la empresa. Un competidor lanzó una campaña de difamación acusando a la empresa de David de ser débil bajo su nuevo liderazgo. El ataque fue personal, apuntando tanto a la reputación de David como a la nueva dirección de la empresa bajo la guía de Elijah. Los empleados se pusieron nerviosos y la junta comenzó a entrar en pánico. Los viejos hábitos amenazaban con resurgir, mientras algunos ejecutivos sugerían volver a las políticas anteriores y rígidas de la empresa. David sintió la presión familiar creciendo, la necesidad de actuar, de tomar el control. Pero esta vez, en lugar de actuar impulsivamente, se dirigió a Elijah. ¿Qué hacemos?, preguntó David, las palabras sonando extrañas pero necesarias. Elijah sonrió. Mantenemos el plan. No vamos a luchar con fuego. Lo enfrentamos siendo fieles a lo que somos ahora. David tomó las palabras de Elijah en serio. Convocó una reunión de emergencia con todo el personal, dirigiéndose a ellos no como un CEO desesperado por salvar su reputación, sino como un líder comprometido con su futuro compartido. Este ataque es más que solo nuestro negocio, dijo David, de pie al frente de la sala. Es sobre el miedo al cambio, el miedo al progreso, pero no vamos a regresar a como era antes. Hemos construido algo por lo que vale la pena luchar, y sé que podemos enfrentar esto juntos. La sala estalló en aplausos. Por primera vez, David sintió todo el peso de su transformación. Ya no era solo una figura decorativa, era parte de un equipo. La campaña de difamación perdió fuerza a medida que David y Elijah se mantenían firmes, enfocándose en la transparencia y la confianza. Su respuesta calmada ganó el respeto de los clientes e inversionistas, quienes vieron el nuevo liderazgo de la empresa como un modelo de resiliencia. Al final, el ataque del competidor salió mal, consolidando aún más la reputación de David y Elijah como líderes transformadores. Elijah se acercó a David después de que la crisis se calmara, dándole una palmada en el hombro. «Lo hiciste bien, David. Estoy orgulloso de ti». David sonrió, sintiendo una sensación de satisfacción que ningún poder o ganancia económica le había dado nunca. Meses después, David y Elijah se encontraban juntos en una conferencia de prensa, anunciando una nueva iniciativa para apoyar a las empresas propiedad de minorías. El evento marcó la culminación de su visión compartida, una empresa construida no sobre el dominio, sino sobre la colaboración y el crecimiento. David miró al público, sintiendo un profundo sentido de orgullo, no por él mismo, sino por lo que habían construido juntos. «Esta empresa no es solo mía ni de Elijah», dijo David. «Le pertenece a todos los que creen en lo que estamos construyendo. Y juntos vamos a cambiar la forma en que se hace negocios». Después de la conferencia de prensa, David recibió un mensaje inesperado de Jake. «Tal vez me equivoqué», decía el mensaje. «Tal vez el cambio no es tan malo después de todo. Here's the translation into Spanish». David sonrió, su corazón más ligero que nunca en años. Sabía que tal vez nunca se reconciliaría completamente con su hermano, pero el mensaje parecía un paso en la dirección correcta, una señal de que incluso las mentes más tercas podían cambiar. A medida que la empresa continuaba prosperando, David se encontraba reflexionando sobre el viaje que lo había llevado hasta aquí. Pensó en el hombre que solía ser, arrogante, rígido y consumido por el control, y se dio cuenta, con una quietud de paz, de que no extrañaba en absoluto esa versión de sí mismo. Había aprendido que el verdadero liderazgo no se trataba de poder, sino de confianza, colaboración y la disposición para crecer. Y por primera vez en su vida, David se sintió verdaderamente libre. Años más tarde, mientras David se preparaba para alejarse de las operaciones diarias de la empresa, no sentía más que gratitud. Elijah llevaría la antorcha adelante, guiando el negocio hacia el futuro. «No podría haberlo hecho sin ti»,
le dijo David a Elijah una noche. Elijah sonrió. Tú hiciste el trabajo, David. Yo solo te di la oportunidad. David asintió, sabiendo que el verdadero mérito les pertenecía a ambos y a todos los que creyeron en la nueva visión que habían construido juntos. En la escena final, David estaba de pie en el borde de la oficina bulliciosa de la empresa, observando cómo los empleados, diversos, motivados y llenos de ideas, trabajaban juntos hacia un futuro compartido. Este era el legado que había ayudado a crear. Y cuando David se alejó, dejando la empresa en manos capaces, supo que la mejor parte de su viaje apenas estaba comenzando. Por primera vez en su vida, David King se sintió no solo como un líder, sino como un hombre que finalmente había encontrado su lugar. David estaba sentado tranquilamente en su oficina. Pronto será de otra persona, tomando la vista familiar del horizonte por última vez. La oficina se sentía diferente ahora, no porque el mobiliario hubiera cambiado, sino porque él lo había hecho. Este ya no era el mismo espacio donde antes gobernaba con mano de hierro. Ahora era un lugar donde las ideas florecían y los empleados prosperaban bajo el estilo de liderazgo que Elijah había introducido y David había aceptado a regañadientes. Al mirar atrás en todo lo que había sucedido, la pérdida de control, la lucha por adaptarse, las pequeñas victorias, David se dio cuenta de algo. El hombre que una vez caminó por esta oficina no habría reconocido al hombre que estaba aquí hoy. Y eso era algo bueno. En la última reunión de la Junta durante el mandato de David, Elijah estaba al frente de la sala, dirigiéndose a los ejecutivos con la misma calma autoritaria que se había convertido en su sello distintivo. Hoy estamos aquí no solo para celebrar una transición, sino para reconocer el viaje que hemos hecho juntos, dijo Elijah. Se giró hacia David con una sonrisa cálida. Y nada de esto habría sido posible sin David King. David asintió, poniéndose de pie para dirigirse a la sala. Luché contra este cambio en cada paso, admitió, pero lo que he aprendido es que el verdadero liderazgo no se trata de aferrarse, se trata de saber cuándo soltar. Se giró hacia Elijah. Y no podría estar más orgulloso de dejar esta empresa en tus manos. La sala estalló en aplausos, y por primera vez, David no se sintió como un extraño, sino como parte de un equipo. En su último día en la oficina, David empacó sus pocas pertenencias personales. No había placas ni trofeos, solo una fotografía enmarcada del equipo tomada después de que lanzaron la nueva iniciativa de la empresa. Elijah apareció en la puerta, apoyado casualmente en el marco. «Te vas en silencio, ¿eh?» David sonrió. «Ese es el plan». Se quedaron en silencio cómodo por un momento. Luego, Elijah extendió la mano. «Gracias, David, por todo». David estrechó su mano con firmeza. «No, gracias a ti». Cuando salió de la oficina por última vez, David se sintió más ligero que nunca. Esto no era el final de algo, era el comienzo de algo nuevo. Semanas después, David se reunió con su hermano Jake para tomar un café. No habían hablado mucho desde ese encuentro tenso en el evento de la empresa, pero David estaba decidido a cerrar ese capítulo también. «Mira», comenzó David, dejando su café. «Sé que las cosas han cambiado entre nosotros, pero quiero que sepas, necesitaba cambiar, y me alegra haberlo hecho». Jake lo observó por un largo momento, luego asintió lentamente. «Sí, creo que lo entiendo ahora». No fue una disculpa, pero fue suficiente. Bajo el liderazgo de Elijah, la empresa continuó creciendo, convirtiéndose en un modelo de prácticas empresariales éticas. David observó desde los márgenes, orgulloso de lo que habían construido juntos. Su legado no eran las ganancias que había hecho, sino las personas a las que había ayudado a empoderar. Un día, un joven empleado se acercó a él en un evento público. «Señor King, solo quería decir gracias. Ayudó a crear algo especial». David sonrió,
sintiendo el peso de esas palabras asentarse cálidamente en su corazón. No, respondió. Nosotros creamos algo especial. En la última escena, David da un paseo por la sede de la empresa, ahora llena de vida y energía. Donde quiera que miraba, veía personas colaborando, compartiendo ideas y prosperando, algo que nunca pensó que sería posible cuando comenzó a construir el negocio. Cuando salió al aire libre, una sensación de paz lo envolvió. Ya no era el mismo hombre que comenzó este viaje, y estaba bien con eso. Con una última mirada al edificio, David sonrió. Ahora sabía que el verdadero éxito no se trataba de control, sino de crecimiento, confianza y transformación. Y por primera vez en su vida, David King se sintió libre. Meses después, David recibió una carta de Elijah. David, he mantenido tu oficina tal como la dejaste. Vuelve cuando quieras. La puerta siempre está abierta. David dobla cuidadosamente la carta y la coloca sobre su escritorio en casa. Sabe que puede que no regrese a la oficina, pero le reconforta saber que la puerta sigue abierta, igual que su corazón ahora lo está. Con un suspiro de satisfacción, David se sirve una bebida y se recuesta en su silla. Su viaje puede haber terminado, pero un nuevo capítulo está comenzando. Y esta vez está listo para lo que venga. Gracias por ver este increíble viaje de transformación. Si esta historia resonó contigo, dale me gusta y suscríbete para más contenido inspirador que desafía la forma en que pensamos sobre el liderazgo, el crecimiento y las segundas oportunidades. Deja un comentario abajo. ¿Qué harías tú si estuvieras en los zapatos de David? Nos encantaría conocer tus pensamientos. Asegúrate de activar la campana de notificación para no perderte nuestra próxima poderosa historia. Y si disfrutaste esto, compártelo con un amigo que necesite un recordatorio de que el cambio siempre es posible. Mantente atento para más y sigamos la conversación juntos.